Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Una vez más empezamos con nuestro repaso de conceptos esenciales de teología aplicados al ministerio pastoral y de la iglesia. Es un gusto para mí volverme a conectar con mis amigos que ya están aquí en línea conmigo. Estamos estudiando la doctrina de los ángeles, un rapidísimo repaso de las 10 doctrinas tradicionales de la teología sistemática evangélica. Dijimos, ponemos normalmente primero la doctrina de la Biblia porque de ahí desprendemos todas las demás. Bibliología. Después tenemos la persona de Dios en sus tres personas. Teología propia, Dios Padre. Cristología, Dios Hijo. Neumatología, el Espíritu Santo. Después, muchos colocan, he dicho, la doctrina de los ángeles como una subdivisión de la teología propia, por cierto, porque cuando hablan de las obras de Dios, pues hablan de la creación de Dios, la creación invisible, la creación visible, y ahí es donde algunos incluyen la doctrina de los ángeles, pero nosotros la hemos separado para fines didácticos. Así que después de la persona de Dios, presentamos entonces la doctrina del hombre, antropología. Después, la entrada del problema del hombre es el pecado, amartiología. Luego, la solución al problema del hombre es la salvación, soteriología. El resultado de la salvación es la creación de un pueblo para Dios, eclesiología, o la doctrina de la iglesia. Y luego, los espíritus que sirven tanto a Dios como a la iglesia es angelología. Y finalmente tenemos la doctrina de los eventos futuros. Así que ahorita estamos ya en la penúltima de las 10 doctrinas. Y hoy específicamente ya hemos hablado de los temas generales en relación a todos los ángeles. Luego hemos subdividido los ángeles en ángeles santos o escogidos y ángeles caídos o espíritus malignos. Y hoy vamos a comenzar en este último subtema de la doctrina de los ángeles, que es el de los ángeles caídos. Vamos a empezar con la cabeza de todos ellos, que es Satanás, y ese es el tema del que vamos a hablar en esta oportunidad. Para lo cual comparto mi pantalla con los que están viendo la clase, y aprovecho de mencionar, si alguien de los que ve este video posteriormente quiere recibir copia de las notas que usamos los pastores y yo aquí en esta clase, puede solicitarla a luisfloriano@yahoo.com, y si se puede, con gusto le damos una copia del bosquejo de estas notas. Muy bien, así que comenzamos. Muy bien, vamos a usar aquí mis apuntes que tengo preparados para que sea más fluida voy a seleccionar el color rojo, permítame. Listo. Para que sea más fluida la lectura. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro bosquejo para el día de hoy. Dice, los ángeles caídos, Satanás. Muy bien, y este es el bosquejo de este subtema. Vamos a ver hoy, hasta donde nos alcance el tiempo. Esperemos irnos rápido porque hay muchos subtemas. Dice, Satanás, vamos a hablar, los ángeles caídos. Satanás, entre los ángeles caídos, Satanás es el principal. Y en este estudio consideramos su existencia, su origen, su naturaleza, su caída, su conducta, su castigo, sus nombres, su poder, su influencia en los creyentes y su influencia en los no creyentes. Bueno, mucho que decir acerca de esta criatura. Empezamos leyendo acerca de su existencia. Vamos a ver esta introducción. Le vamos a pedir a mi amigo A.B. que nos haga el favor de leer. Su existencia. La existencia de Satanás como un ser personal real es incuestionable en las Sagradas Escrituras. Es mencionado 27 veces en el Antiguo Testamento y 74 veces en el Nuevo Testamento. De las 30 veces que se mencionan los Evangelios, 28 de ellas fueron encuentros directos. Además, resulta irrefutable el exceso de maldad en el mundo, lo cual supone que ha de haber un promotor real. El registro del mal a lo largo de la historia humana convierte la existencia de Satanás en un hecho completamente razonable. Muchas gracias. Es imposible que cualquiera de nosotros diga creer en la inspiración de la Sagrada Escritura y negar la existencia de Satanás. Es imposible, es una cosa imposible de sostener. Hay mucha gente,
recuerdo haber oído una enseñanza hace un tiempo del doctor R.C. Sproul cuando estaba hablando de los ángeles, de Satanás precisamente. Dice que él estaba en una universidad y le pidió a los estudiantes que levantaran la mano aquellos que creían en la existencia de Dios. Y la mayoría levantó la mano. Después él les pidió que levantaran la mano a aquellos que creían en la existencia de Satanás. Dice que nada más 2 o 3 levantaron la mano. Entonces, él dice que les preguntó cómo podían reconciliar el hecho de creer en Dios y no en el diablo. Él dijo, si yo les dijera más o menos que Dios es un ser invisible que tiene poder para ejercerlo sobre la esfera material, ustedes me dirían que eso es verdad. Y dijo, sí. Y si yo dijera, y eso mismo no se puede decir con respecto a Satanás, las cosas malas que se ven en la vida no reflejan una influencia maligna, invisible. O sea, ¿qué nos hace pensar que Dios sí puede existir y el diablo no existe? Entonces dice que uno de los alumnos le dijo, pues es que es difícil de aceptar la idea de un ser rojo con cuernos, con el trinche y la pata de cabra y la pata de pollo, o sea, de realmente, no. Y entonces el doctor Sproul, si no mal recuerdo, si no lo cito mal, decía, ¿y por qué crees que es así? Y digo, pues ¿qué no es así? Entonces él explicaba cómo esa fue una caricaturización que se hizo de Satanás en la Edad Media, precisamente para humillar al diablo, porque digamos que el alimento de Satanás es el orgullo. Así que los cristianos en la Edad Media aprendieron que una forma de alejar al diablo era humillándolo, y ellos diseñaron una especie de caricatura, la más grotesca y humillante que se les ocurrió, y de ahí sale pues la caracterización del diablo de esa manera. Pero es obviamente el diablo se disfraza como ángel de luz. Además es un espíritu. Por consiguiente, no podemos asociarlo definitivamente con una imagen terrestre. Sí, sí estamos claros de eso todos. Pero bueno, ahí está el hecho. Mucha gente no cree en el diablo. Yo conocí a uno que decía ser ateo, pero decía, no creo en Dios, pero en el diablo sí creo. Yo le decía, a ver, ¿cómo puedes reconciliar eso? Le decía, pues porque lo he visto. Y ahí me contó unas supuestas experiencias, ¿no? Donde vio cosas muy feas, malignas, que rebasaban lo natural. Entonces, así hay una incongruencia en muchos seres humanos. Unos que dicen creer en Dios y niegan la existencia del diablo, otros que no creen en Dios, pero sí reconocen que hay cosas sobrenaturales malignas. Bueno, siendo nosotros cristianos bíblicos, pues nosotros le damos todo el crédito y la seriedad a la Sagrada Escritura. Así que partiendo de ese hecho, hemos dejado claro en primer lugar, incuestionablemente, las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, hablan de Satanás como un ente inteligente, personal, no nada más como una energía, como decían aquellas filosofías antiguas, ¿verdad? Como ¿cuál era esa? El zoroastrianismo, creo que era esa que decía, y luego hay otra, manicaísmo. Esas filosofías antiguas que decían que el bien y el mal han existido eternamente. Pero eso no es cierto. Solo Dios es eterno, ¿verdad? Y Él es el creador de todo. Así que vamos a entrar mejor en los detalles de la lectura para seguir adelante. Continuamos entonces. Ya leímos de la existencia de Satanás. Hablemos del origen. ¿De dónde sale este ser? A ver, Lupe, por favor. Satanás es un ángel que fue creado santo, pero que por elección propia llegó a convertirse en pionero del pecado universal. Primera de Juan 3:8. El Antiguo Testamento nos habla explícitamente de él en los libros de Job, los Salmos, Primera de Crónicas y Zacarías. Todos los autores del Nuevo Testamento lo mencionan.
El Señor Jesús habló personalmente de él 25 veces. Ok, entonces, primero ya hemos dejado claro, el diablo existe, más bien, el diablo es mencionado en todos los libros del Nuevo Testamento y en esos libros del Antiguo Testamento. Primero. Segundo, de su origen, sabemos que Dios no lo creó maligno. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos justificar bíblicamente que Dios no creó a Satanás? Bueno, cuando leemos el recuento de la creación en Génesis 1 y 2, ¿qué decía Dios al final de cada día creativo, hermanos? ¿Recuerdan? ¿Qué decía Dios al final de cada día? Habilite su micrófono y ayúdenme. A ver. Que era bueno. Que vio Dios que lo que había hecho era bueno. Bueno, Y lo que Dios hizo era bueno. Y bueno. Y cuando terminó de crear Dios, era bueno en gran manera. De manera que no podríamos nosotros en ningún escenario justificar que Dios haya creado un ser maligno de principio. ¿Está claro? Porque Dios no tienta a nadie, Él no tiene nada malo, ni hace el mal. Así que por ahí hay una corriente de hermanos que malinterpretan, que llevan la doctrina de la soberanía a una distorsión de su esencia, diciendo que como Dios es soberano, el diablo no pudo haberse hecho diablo solo, que tuvo haber que sido creado, si no Dios dejaría de ser soberano, pero eso no es verdad. Dios no ha hecho cosas malas, todo lo que Dios ha hecho es bueno y es bueno en gran manera. Ahora, otro debate que hay respecto al origen del diablo es qué pasajes nos dicen que él se convirtió de ser un ángel santo a ser un ángel caído. Entonces, muchos creen que Isaías 14 y Ezequiel 28, donde se nos habla del rey de Tiro y del rey de Babilonia, respectivamente, son pasajes que aluden a Satanás y su caída. Hay tres posibles interpretaciones, cuando menos, de esos pasajes. Una interpretación es es la interpretación literal, es decir, aquella que cree que los pasajes hablan literalmente del rey de Tiro y literalmente del rey de Babilonia, y que se usa lenguaje poético que era común, es decir, lenguaje con connotaciones religiosas, espirituales y teológicas, pero que se le aplicaba en esa temporada a los reyes humanos, pero que básicamente la interpretación es literal, que se le habla a reyes humanos. La segunda interpretación, que se vino a ser la más popular, especialmente en la historia de la iglesia, probablemente después de Agustín y sobre todo durante toda la Edad Media, hasta siglos recientes, es de que la interpretación es simbólica o alegórica, que esos pasajes no están hablando de el rey de Tiro ni el rey de Babilonia, sino que están hablando en sentido simbólico de Satanás, ¿ok? Y una tercera interpretación más reciente, especialmente en círculos en el último siglo, es en que el pasaje tiene una doble connotación, que tiene una interpretación literal, pero que tiene, digamos que, implicaciones espirituales que aplican a Satanás, porque ciertas descripciones del pasaje no podrían cumplirse en sentido estricto a un ser humano, como describirlo como querubín protector, que tú estabas en el huerto de Dios y todo eso que ustedes probablemente ya conocen. Ahora, sí, sí sabían eso ustedes, que esos pasajes se usan para justificar la caída de Satanás. No sé qué hayan ustedes sabido o creído, o si ustedes creen en esos pasajes, pero son los pasajes clásicos que se usan para explicar la caída de Satanás. Bueno, ¿y tú qué crees, Luis? Preguntarás. Yo, en lo personal, dudo que hablen de Satanás de manera explícita. Casi es unánime, es casi unánime
hoy en día los eruditos, los expertos que se han especializado en la interpretación de Isaías y de Ezequiel, creen eso, creen que el pasaje no está hablando de Satanás, está hablando de los reyes humanos en forma poética. Y yo creo que no está hablando de Satanás porque el texto no lo dice, por dos razones, porque el texto no lo dice explícitamente, pero el texto sí dice explícitamente que está hablándole a los reyes. Número dos, porque no hay otros pasajes paralelos que citen ese pasaje aplicándoselo a Satanás. Entonces, ahora, eso no significa que Satanás no exista, que no sea un ángel y que no haya caído. Obviamente, sí, todo eso es un hecho, porque sí tenemos revelación cristalina acerca de esos hechos, simplemente no tenemos una revelación escritural definitivamente clara acerca de cómo ocurrieron los detalles de la caída de Satanás en su estado de maldad en el que ahora lo conocemos. Pero obviamente se ha de entender que él fue creado santo y que él es un ángel, porque cuando el Señor Jesús dice en Mateo 25, recordemos algunos pasajes claves, solo para responder ese debate. Ahora, si ustedes creen, ustedes comparten con muchos que Isaías 14 y Ezequiel 28 hablan de Satanás, están en todo su derecho. Pero nada más deben de ser conscientes que alguien puede cuestionarlo. Y hay razones exegéticas, razones arqueológicas y razones teológicas que podrían debilitar el argumento del que defienda esos pasajes. Pero yo, ¿qué les iba a leer? Ya me autointerrumpí. Okay. Saúl, ¿ibas a preguntar algo? Sí, ahorita que termines, si me permites compartirte algo sobre el tema que yo aprendí hace poco, a lo mejor también puede dar un poco más de luz para lo que tú estás reafirmando, que mi concepción es que sí habla para mí, para el rey de Tiro, y no para Satanás, ¿verdad? Ok, sí. Sí, puedo complementarlo ya que termines. Claro que sí. Estamos hablando, bueno, ahorita me acuerdo que les iba a enseñar. Pues si quieres de una vez, dinos. Solamente como un dato informativo, de tanto los pasajes de Ezequiel 28 a Isaías 14, dice que el rey descrito en este pasaje es una representación de un liderazgo malo, así como Babilonia representa un gobierno impío. Ahora, detrás de todo gobierno impío y líderes corruptos, esta influencia espiritual demoníaca en el Antiguo Testamento encontramos en la descripción y oposición espiritual del profeta Daniel, que refiere en capítulo 10, versículos 13 y 20. Ahora dice, la revelación de las escrituras es progresiva y en el Nuevo Testamento vemos a Satanás como una fuerza personal del mal. En el Antiguo Testamento no se le ve como acérrimo rival de Dios. Entonces, pero dice que hay una parte en el que es a través de un periodo donde a Satanás se le ve ya como se le asocia con esos pasajes. Déjame ver si veo ¿Qué fuente estás citando? ¿Mandé? ¿Qué fuente estás citando? Estoy citando de un doctor del Seminario Teológico de Dallas, que ahorita te doy dice que algunos sugieren, te doy el dato, algunos estudios sugieren que la atribución tanto en el capítulo 14 de Isaías como del profeta Ezequiel 28 completamente a Satanás fue probablemente por la influencia de la tradición de la Vulgata de Jerónimo. Al traducir el verso 12, Lucifer, tanto Tertuliano y Gregorio el Grande relacionaron este pasaje con Lucas 10:18. Y por último, este pasaje fue usado como base del infierno de Dante y el paraíso perdido de Milton. Entonces, esa es una influencia literaria y por eso se asume como tal. Entonces, te paso la fuente del maestro que nos dio la clase. La tomé en el seminario que se llama Teología de Isaías en su contexto. Muy bien, qué bien. Pues mira, algo fresco de alguien que está estudiando ahorita a nivel de posgrado, una materia en un seminario. Bueno, gracias por ese dato, Saúl. Pues sí, por cierto, hay un libro de John Milton, ese es un clásico, creo
que era un puritano, hace siglos que escribió ese libro, todo acerca del diablo, y él es el que mete ciertas ideas de su imaginación a la tradición, pues, posreformada acerca de las cosas del diablo, que no es hereje, es un escritor, digamos que reformado, pero pues ahí le puso mucho de su cosecha también. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Ahora, si ustedes me preguntan, ya me acordé que les iba a compartir. Sí, ¿por qué sabemos que el diablo es un ángel? Bueno, porque cuando vemos pasajes como el de Mateo 25:41, ustedes se acordarán cuando el Señor Jesús está hablando de los tiempos del fin. ¿Dónde está? Quiero ver. Dice el Señor, fíjense lo que dice. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo. Y luego, ¿qué dice? Sus ángeles, ¿verdad? Entonces, claramente el Señor Jesús está asociando el diablo y los espíritus que lo siguen como ángeles. Entonces, obviamente, los ángeles son criaturas de Dios. Todo lo que Dios creó es bueno. Por tanto, la responsabilidad de la maldad en la Biblia se le adjudica directamente a Satanás. Y hay dos pasajes que sí son definitivos y claros en eso. Y esos pasajes son el que ya vimos de Primera de Juan, aquí está citado, 3:8, volviendo a la escritura, nomás para que se acuerden, vamos para allá. Primera de Juan 3:8. Dice, vamos a ver, dice, el que practica el pecado es del diablo. Luego dice, el diablo ha pecado desde el principio. Entonces, hay una asociación del pecado en su principio con el diablo. Quizás otro de los pasajes más claros es el que ya ustedes habrán de recordar de Juan 8:44, que dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, aquí hay dos pecados que se asocian. Aquí hay dos pecados que se asocian con el diablo desde el principio. La mentira y número 2, el homicidio. Ahora, acuérdense que el efecto de la entrada del pecado al mundo es la muerte, ¿verdad? Dios le dijo, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Satanás lo sabía. No crean que él tentó a Eva ingenuamente. Él tentó a Eva porque Satanás conoce la fidelidad de Dios a su palabra. Entonces, conociendo Satanás que Dios iba a cumplir lo prometido, que si ellos desobedecían iban a morir, nos revela que sus intenciones eran asesinas desde el principio. ¿Está claro? Intenciones asesinas. Así que el origen del mal pues está asociado con el diablo. Los detalles de cómo ocurrió eso no se nos quisieron dar en la escritura, y si no se nos quisieron dar, deberíamos estar contentos con eso. Porque hay millones de detalles en los propósitos eternos que Dios no quiso revelar, y lo que se nos ha revelado es más que suficiente para estar ocupados y en entenderlo. Así que esa parte de la revelación de Dios ha sido reservada. Y aquí Saúl nos dio ya la fuente biblioteca. Está en el volumen 133 de la revista Biblioteca Sacra que produce el Seminario Teológico de Dallas, solo para dar el crédito a la cita que él nos dio. Continuamos entonces. Vamos más avanzando. El siguiente párrafo. Eso es en cuanto a su origen. Vamos por su naturaleza. A ver, vamos a dar la oportunidad a, no sé si Abraham está por allí. Y si no, pues, ok, léenos ahí el párrafo, por favor. Su naturaleza. Satanás es descrito como un ser maligno e inteligente. Mateo 3:19 y 2 Corintios 2:11.
de emociones tóxicas, inclinaciones mentirosas, intenciones asesinas y muy poderoso. Primera de Timoteo 3:6, Juan 8:44, Segunda de Tesalonicenses 2:9, Apocalipsis 12:12. Tiene voluntad y la usa para incitar a otros a pecar. Mateo 4:3 y para alejarlos del evangelio a fin de que se pierdan. Lucas 8:12. Como pueden ver, gracias Abraham, aquí tenemos algunas de las características de la personalidad: inteligencia, emociones, voluntad. ¿Ok? Y esto solo para dejar claro que sí vemos en la escritura a Satanás revelado como un ser personal, no como una energía, ni como una influencia. Es una criatura personal. Es un ser personal que piensa, que siente y que decide cosas e influye. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Entonces, ahora hablando de su caída. Ya es un resumen de lo que acabamos de decir. AB, por favor. Su caída. Existe un debate en torno hacia los pasajes de Isaías 14 y Ezequiel 28. Se aplican a la caída de Satanás. Si es así, entonces tenemos más detalle en cuanto a su rebelión contra Dios y subsecuente juicio. Isaías 14, 12, 17 y Ezequiel 28, 11, 19. Los teólogos antiguos se inclinan a favor de esta perspectiva, pero los modernos insisten que el pasaje más bien se refiere a personajes humanos. Lo que es seguro es que Satanás arrastró a muchos ángeles consigo en su caída y hasta ahora sigue siendo su jefe. Mateo 25, 41 y Apocalipsis 12, 1 al 14. Así que tenemos esos pasajes muy claros. No necesitamos, digamos, descansar en los pasajes debatidos, porque tenemos pasajes claros que dicen que hay demonios que están siguiendo a Satanás o que comparten su convicción rebelde. Por ahí leí esta semana, alguien en una de las clases anteriores, alguien mencionó el manual de guerra espiritual del doctor Ed Murphy. Murphy se pronuncia, pero bueno, que yo había ojeado hace décadas, pero como alguien mencionó eso, dije, bueno, vamos a ver si tengo un tiempo y le doy una revisada. Y sí, pude leer es un libro muy grande, como 500 páginas. Yo creo que sí pude leer unas 100 páginas, cuando menos, de estos temas especialmente. Que la mayor parte del libro sí habla de Satanás, porque alguien dijo que no, pero sí, yo ya verifiqué. Digamos que en las primeras 70 páginas del libro habla de Satanás y luego hay una sección donde se habla de la carne y del mundo, pero a partir de la página 200 hasta el final todo es Satanás y los demonios. Y estoy diciendo que son casi 600 páginas, 500 y tantas. Entonces, pues sí, más de la mitad, mucho más de la mitad, 2/3 del libro se llama Manual de Guerra Espiritual ese libro. Entonces sí se habla de los demonios y de Satanás. Bueno, el doctor Ed Murphy ahí escribe muchos testimonios de encuentros que él dice tener con demonios, y algunos de ellos habla con demonios. Y en uno de esas, él dice que estaba echando fuera un demonio, que él normalmente no deja a los demonios hablar, dice él, pero ese demonio sí lo dejó hablar. Yo no creo todo lo que él dice, por cierto. Nada más estoy diciendo, no va a ser que después lean ese libro creyendo que todo lo que él dice yo creo que es cierto. Yo no estoy seguro que todo lo que él dice es cierto, aunque él tenga un doctorado y tenga mucha experiencia misionera y con demonios. Pero a fin de cuentas la escritura es nuestra máxima autoridad y hay muchas cosas que él mismo dice. Bueno, esto no dice la Biblia, pero la experiencia, pero la historia de la iglesia. Ok, entonces ahí hay que hacer una diferencia. Anyways, básicamente él dice que estaba hablando con un demonio y que le preguntó al demonio, que le preguntó qué edad tenía o desde cuándo andaba por ahí. Y dijo, mucho tiempo. Dice que le dijo el demonio, mucho tiempo, mucho tiempo. Y le dijo, entonces, ¿tú seguiste a Satanás en su caída?
y dice que el demonio le dice, me engañó. Así dice que le dijo, me engañó, nos traicionó. Dice que eso dijo el demonio, ¿me entienden? Que lo haya dicho el demonio, sí o no, pues no lo atestiguamos, pero eso dice el doctor Murphy. No podemos negar lo que él afirma como cierto. Creemos que es un hombre serio. Y segundo, los demonios son mentirosos consumados, pero él dice que bajo ciertas circunstancias los demonios dicen la verdad, y él explica cuáles circunstancias, que básicamente es cuando son forzados. Por eso él dice que él nunca deja que los demonios hablen, porque los demonios cuando hablan por su propia iniciativa controlan la conversación y tienden a ser mentirosos, pero cuando los demonios no se les permite hablar, sino que se les fuerza a hablar, dice que Dios los conmina a decir la verdad. Pero bueno, no hay forma de verificar eso. Por eso yo digo, hay que tener cuidado, porque eso es debatido, ¿me entiendes? Es debatido. Sea como sea, hasta el demonio dijo que el diablo es engañoso, o sea, que hasta el demonio ese fue engañado por el diablo. No es para que vean qué engañoso es el diablo, ¿verdad? Pobre diablo. El pobre diablillo ese, pues ni modo. No, ni modo, ¿verdad? Se la ganó. Bueno, seguimos, estamos entonces leyendo ahí. Ya dijimos pues de la caída, y hay muchos ángeles que lo siguieron. Ok. Acá Alexa se quiere meter a la clase, hermanos, pero no le damos chance. Ok. Ok, vamos por la conducta. La conducta. Lupe. Su conducta. Satanás introdujo el pecado a la raza humana después de tentar a Eva. Génesis 3, 1 al 15. Satanás es el enemigo abierto y declarado de Dios y del hombre. Isaías 14, 13 al 14, Mateo 4, 1 al 11, Apocalipsis 12, 9 y 10. El príncipe de este mundo habla en Job 1:9, pone tentaciones, planea, engaña a las naciones y acusa a los creyentes. Gracias. Esos son dos conceptos esenciales que ustedes deben de tener claros como pastores y líderes. Primero, el diablo se le llama Satanás, y Satanás significa adversario. Satanás es un término hebreo que fue incorporado en el vocabulario griego. Viene del hebreo satán, que significa el que se opone. Ahí los mexicanos dicen el Contreras. El que dice no, ¿verdad? El que se opone, el que resiste, el adversario. ¿Ok? Entonces, Satanás significa adversario. De hecho, Pedro lo llama, ¿no? Vuestro adversario, el diablo, en 1 Pedro 5:8, si no me equivoco. Y eso es básicamente la redundancia. Es adversario. Ahora, el diablo, adversario y Satanás es lo mismo. ¿Ok? Nada más que es Satán en hebreo. ¿Ok? La palabra diablo, la segunda acepción más popular para ese ser, una dijimos es el Satanás y la otra es el diablo. Y eso básicamente significa el acusador. El acusador. ¿Ok? Diablo es acusador, si no me equivoco. Vamos a buscarlo de una vez en el texto original. No quiero correr el riesgo de andar especulando. Vamos a buscar ese pasaje que dice vuestro adversario el diablo. Bien. Es 1 de Pedro 5:8, si no me equivoco. Vamos a ver. Sean de espíritu sobrio, estén alerta a su adversario, el diablo. Vamos a ver el texto griego. Ok. Entonces tenemos, aquí está. Esto significa velen o sean sobrios, ser sobrios. Este es gregorésate, significa vigilar o velar, no quedarse dormido, ser vigilante. Aquí está el antídicos. Anti es contra. Dicos, la opinión, el que se opone. Vuestro. Timón. Diabolos, el diablo. Ok, ahora vamos a hacer una breve revisión del término diablo en los léxicos que tengo yo aquí. Nomás voy a buscar una Biblia que nos lo permita ver.
Está. Ok. Dice, vuestro adversario, el diablo. Ahí nos dice, ¿ve? Calumniador. Específicamente Satanás. Eso es strong. Calumniador. Tuggy, también, varias excepciones. Dice la letra B que tengo aquí. Dice amante. Ok, vamos a verlo más grande. Ok, vamos a ponerlo más grande para que no estemos batallando los que necesitamos ver letra más grandecita. Entonces tenemos calumniador. Eso significa calumniador, mentiroso, engañador, diablo. Dice amante de los chismes, malicioso, calumniador. Como sustantivo diablo mismo, como adjetivo calumniador, amante de los chismes, malicioso. Swanson, malicioso, calumniador. Acusador. Dice Vine, acusador. 34 veces se usa como título de Satanás. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje que dice que las mujeres no deben de ser calumniadoras? Cuando habla de los diáconos. Ese es el término que está usando. Vamos para allá. Ahorita que me estoy acordando. Permítanme. Vamos a hacer espacio y vamos a poner la Biblia así. A ver, es 1 Timoteo 3, si no me equivoco. Ya ven que el versículo 8 en delante habla de los diáconos. Dice, esta no es puse Tesalonicenses. Ahora sí. Dice requisitos de los diáconos. Está hablándole a los diáconos y de pronto le empieza a hablar a las mujeres, o sea, a las mujeres diaconisas, creemos. Dice en el 11, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras. Ahora vean en el texto griego. Gunaicas, las mujeres. Josaptos significa asimismo semnas, sobrias. Luego dice me, que eso significa no, diabolus, no diabólicas. Y no porque fueran diabólicas las mujeres. Una que otra por ahí a lo mejor. No se crean hermanas, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaba Jezabel, que sí era bien diabólica, para que vean que yo no lo dije en la Biblia. Pero lo que pasa es que la palabra diablo significa eso. Calumniador, chismoso, uno que levanta falsos, uno que acusa falsamente. ¿Entienden? De ahí que se le denomina como el acusador de los hermanos. Y ese es trabajo típico del diablo, ¿no? Primero te tienta a pecar y ya que pecas, te acusa. Míralo, míralo, ahí está, hipócrita, y toda la culpa ya viene, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo típico del diablo. Es el que primero te incita y luego te denuncia, te acusa, te condena. Bueno, entonces estamos haciendo análisis de los dos términos. Entonces ustedes deben recordar, pastores, Satanás, ¿qué era Satanás? Dijimos, el adversario, el que se opone. Y diablo, el calumniador, el acusador. ¿Ok? El que nos difama. Y hay muchos otros términos que ahorita vamos a ver los nombres y vamos a ver el listonón de nombres que se le dan al diablo. Pero también obviamente es el engañador. Engañar en griego se dice, sí, planao, es el verbo planao, engañar. De ahí viene la palabra planeta. ¿Han oído la palabra planeta, no? Planeta significa en griego errante. Y les pusieron así los astrónomos porque andaban siempre moviéndose. Entonces le dijeron planetas. Y un planeta es uno que está errante. Pero también ese verbo se usaba para los que extravían, a los que sacan a las personas del camino, los hacen errar. Y de ahí se deriva la palabra engañador. Es el verbo planao, no de planear, sino planao de engañar. Así cuando encuentras la palabra engañador, pues se refiere a eso. Pero no voy a hacer un análisis detallado de todos los nombres de Satanás en hebreo y en griego por falta de tiempo. Simplemente seguimos con los resúmenes. Su castigo. ¿Juan Pablo anda por ahí o se nos desconectó? No lo alcanzo a ver. Bueno. ¿Andas ahí, Juan Pablo?
Si no, vamos a darle chance a... Ahí estás. ¿Puedes leer el número 6, por favor? Sin su castigo. Por causa de su pecado, es obvio que Satanás perdió el privilegio de la amistad de Dios, de gozar de su presencia favorable y de algunos destellos de su gloria, pues Satanás ha sido derrotado definitivamente mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido puesto bajo autoridad de los creyentes por causa de Cristo, lo cual ha de ser motivo de un gran disgusto para él. Al final, Satanás será eternamente castigado en el lago de fuego. Gracias. Entonces ahí podemos ver un resumen de la dinámica de los castigos que Dios ha designado para Satanás. O sea, básicamente, toda la derrota de Satanás gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo, específicamente a través de su gloriosa victoria en su muerte y en su resurrección. ¿Ok? Entonces, si no fuera por el Señor Jesucristo, pues esa victoria no hubiera sido consumada. Ahora, por esa misma victoria que nuestro Señor Jesucristo consiguió, Él nos ha conferido a los creyentes autoridad. ¿Se acuerdan? Lucas 10:19. He aquí, os doy autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. ¿Ok? Entonces ha sido una autoridad que el Señor nos ha dado a los creyentes. Como digo yo, de seguro que hacer motivo de un gran disgusto. Imagínense lo que siente un envidioso, amargado, lleno de odio, cuando ascienden de puesto al otro que él considera inferior a él. Imagínense lo que ha de decir el diablo, lo que ha de sentir el diablo, de decir, pero estos inútiles ni siquiera nos ven, ni tienen nuestros poderes, ni conocen lo que sabemos, ni han vivido tanto, y ahora nomás dicen en el nombre de Jesús y nos dejan callados, y nos atan, y nos echan fuera. ¿Se imaginan el odio que han de tener ellos contra los cristianos? No, ha de ser un aborrecimiento infernal, pero se aguantan. Y eso es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, continuando ahí con el análisis, al final el castigo consumado y último, pues va a ser que sean arrojados al lago de fuego, como la Escritura dice claramente. ¿Ok? ¿Tienen preguntas en cuanto a eso? Proseguimos entonces leyendo número 7, sus nombres. A ver, vamos a dar la oportunidad ahí a Saúl. Los nombres que se asignan a Satanás en la Biblia describen su carácter maléfico. El apelativo más usado precisamente es Satanás, que significa opositor o adversario. 19 veces en hebreo, Satán, y 34 veces en griego, Satanás, en total 58. El segundo más frecuente, 34 veces, es diablo, que significa difamador, calumniador o acusador. El tercero más común es maligno, 12 veces. Otros en orden alfabético son los siguientes. En Apocalipsis 9:11 se llama Abadón, nombre que en el idioma hebreo se asocia con la muerte y la destrucción, y su traducción en griego es Apolión. También se le llama acusador, adversario, ángel del abismo, ángel de luz, Belcebú y Belial. Este término se usó 27 veces en el Antiguo Testamento para describir a los canallas, alborotadores, viles, impíos e inútiles, de los cuales Satanás es el peor de todos. Se llama Dios de este siglo, dragón, serpiente antigua, enemigo y engañador. A veces se le llama espíritu y otras veces espíritu mentiroso, estrella, hombre fuerte, homicida, mentiroso y padre de mentira, león rugiente, leviatán. Si Isaías 14:12 habla de él, lo llama Lucifer, que en hebreo se pronuncia Helel y significa portador de luz o estrella del día. También se le llama príncipe de la potestad del aire, príncipe de los demonios, príncipe de este mundo
rey, serpiente, serpiente antigua y tentador. ¿Cómo ven? Me tomó un buen rato hacer esta lista, pero la revisé con calma y todos esos nombres describen su naturaleza. Su naturaleza. De verdad que este cuate está mal. Es malo. Malísimo. El maligno. Poneros en griego. Esa palabra significa como el que arruina, el que pudre, el que echa a perder las cosas, el que las pervierte, las corrompe. Una pudrición, un arruinador de cosas. Eso es la idea de maligno. Y por cierto, en el Padre Nuestro, hermanos, yo no sé por qué en la versión Reina Valera 60, creo que hay un problema de variante textual, pero vamos a ver. Pero yo recuerdo, porque lo he revisado en griego, Mateo 6, cuando el Señor Jesús está enseñando el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Y luego termina cerca del final, dice en el 13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Del mal. Y aquí a veces es cuando nos sirve saber gramática. Miren, saber gramática ayuda mucho. Tanto en español, para empezar, sí, o inglés, ya si no sabes griego. Pero aquí dice claramente, fíjense lo que dice, aquí dice, a la rusa y más apotú ponerú. Dice, no, pues no empieces, no entendí nada. Ok, más, o sea, pero este es el mismo verbo que vimos hace rato allá, cuando decía en Colosenses 1:13, que nos libró. ¿Ven? Por eso dice, líbranos del mal. Rusai o risai, depende cómo interpretes esta vocal. A nosotros, líbranos, de ahí viene la palabra nos. Y este es apo, del, de, el, y aquí dice ponerú. Ahora fíjense bien, yo sé que probablemente no saben griego, pero les explico. Este es un artículo genitivo singular masculino en griego. Y si este es artículo, pues este es un adjetivo sustantivado. Es un adjetivo sustantivado o simplemente un sustantivo, que es el sustantivo maligno, que también está en masculino singular genitivo de la palabra poneros. Ahora les voy a explicar por qué sirve a eso, por qué sirve saber eso. Es decir, a ese Luis nomás le gusta fanfarronear. Capaz que nos está diciendo mentiras y como no sabemos, pues ahí no. Los que saben y saben si estoy mintiendo o si estoy diciendo la verdad. Es más, yo lo podría verificar. Porque aquí en el Logos nos da el análisis y lo podemos ver en lo que hable. Básicamente estamos diciendo, una cosa es ponería, otra cosa es poneros. Son dos cosas diferentes en griego. Ponería es maldad. Es un concepto impersonal. La maldad es la maldad, no es una señora. Es una situación. ¿Entienden? Y poneros es maligno. Maligno. Es un adjetivo, pero cuando se usa con artículo es un adjetivo sustantivado. Se está abriendo aquí. Lo voy a llevar por allá. Dijimos Mateo 6:13. Ok. No nos metas mal, líbranos del mal. Fíjense bien, aquí abajo se va a poner una lectura. Mal. Y luego aquí dice, poneros, adjetivo genitivo singular masculino. Ahí está. No sé si lo alcanzan a ver aquí abajito, mero abajito. Porque está con letras muy chiquitas. Tienes que compartir la pantalla, maestro Luis. Ah, perdón. Pensé que estaba compartida. A ver. Gracias. A ver. ¿Dónde está? Ahora sí. A ver. Estaba diciendo, aquí abajo se va a poner una barra con información. Va a decir o y unas palabras y luego va a decir poneros, esta palabra griega. Entonces, observen, ahí dice, después del 92-24 dice poneros adjetivo, genitivo, singular,
masculino. Yo sé que yo dije que era un sustantivo, pero también dije que era un adjetivo sustantivado, que es lo mismo. O sea, dicho en otras palabras. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Está hablando del diablo, no está hablando de la maldad nada más. O sea, cuando Cristo está diciendo al Padre nuestro que oremos, no solo está diciendo que oremos para que Dios nos libre del mal. ¿Me entienden? No, él está diciendo que pidamos que Dios nos libre del maligno. ¿Ven la diferencia? Hay una diferencia. O sea que debemos orar por protección contra el maligno, específicamente contra los espíritus malignos. Bueno, tanto para eso nos hubieras dicho eso desde el principio, Luis, nos hubieras mareado con tanto griego. Ok, bueno, nada más porque yo sé que por ahí de vez en cuando a lo mejor algún curioso. Hace poquito alguien me puso en uno de mis videos, no entendí nada, me dijo, pero nada, ni una palabra le entendí. Y eso ya me recordó lo buen maestro que soy, ¿verdad? Así que gracias. Gracias. Okay. Como dijo uno de los maestros, uno de los maestros que me dio griego, que el griego no es para el púlpito, es para el escritorio, es para estudiar o eso. ¿Saben por qué yo a veces uso el griego? Porque muchos maestros nos han aconsejado, nunca digan el griego dice, nunca usen el griego, porque eso es pura vanagloria, puro presumir. Ahora yo les voy a hacer un paréntesis. Les voy a decir por qué yo uso el griego en público. ¿Ok? 1. Especialmente en un grupo como estos. 1. Porque yo quiero animarles a estudiar griego y que vean que sirve de algo. 2. Porque algunos ya están siguiendo ese consejo y ya están estudiando griego, pero no saben a veces cómo usarlo, cómo se usa. ¿Ok? Entonces, los que tenemos un poquito de experiencia, queremos que vean cómo lo usamos para interpretar. Y tercero, con el perdón de algunos, pero algunos sí estudiaron griego y no tienen por qué disculparse de haber estudiado. Así que si yo lo pongo en griego, para que otros puedan ver y puedan verificar, especialmente por propósitos apologéticos, es decir, para que vean que nuestras explicaciones están basadas en hechos comprobables, serios, que nuestra fe no es una fe de tontas y locas, de creer a ciegas, sino que podemos verificar las cosas de una manera, de un acercamiento racional, inteligente, basado en hechos, con reglas lógicas que cualquiera puede conocer si las usa legítimamente, las puede aplicar para llegar a las mismas conclusiones. Es una forma de verificar la verdad. ¿Está claro, amigos? Por esa razón, pero yo sé que... ¿Por qué? Porque en el universo de YouTube mucha gente no nos conoce y no sabe si sabemos o no lo que estamos diciendo o si nomás nos paramos a hablar a tontas y locas. Pero sabemos lo que decimos y lo podemos verificar con hechos. Bueno, ok. Seguimos pues porque el tiempo no perdona. Vámonos rápido a nuestras notas. Ok, estábamos entonces viendo ya a ver, déjenme cierro esto porque no me deja ver mis apuntes. Ok, los nombres del diablo. Bueno, estábamos diciendo malísimo. Malísimo es ese ser, ¿verdad? Malísimo. Y a veces a nosotros se nos ocurre decir, ay, pobre diablo. Pobre diablo. Si pudiera te haría trizas, mi amigo. Te despedazaba. Seguimos entonces. Su poder. AB. No, Abraham. ¿Andas por ahí, Abraham? Si no, pues lea el que guste de ustedes, para irnos rápido. Su poder es una de las criaturas más poderosas jamás creadas, pero en comparación del poder de Dios no es nada. De hecho, Dios limita su poder cuando lo desea. Gobierna el sistema pecaminoso de este mundo y tiene el poder de la muerte, pero el Señor Jesús lo anuló en la vida de los creyentes. Tiene capacidad para engañar, para movilizar incrédulos, a fin de encarcelar a los creyentes. Puede morar en una ciudad, además ejercer autoridad sobre el resto de las multitudes de los espíritus malignos.
O sea, imagínense, para gobernar todo este mundo y a todos esos demonios, se requiere mucho poder. Mucho poder. Bueno, gracias, Avi. Lupe, por favor, su influencia en los creyentes. Su influencia en los creyentes. Satanás no pudo dañar creyentes sin el permiso divino. El Señor Jesucristo ha hecho provisión para que los creyentes sean librados del poder de Satanás y les ha dado autoridad para echarlo fuera en su nombre, pero puede permitir que sean afectados por él por un tiempo para beneficio final de sus soberanos propósitos. Y obviamente ahí están todos esos versículos que los que tengan interés en revisarlos pueden hacer su propio estudio, su propia exégesis para que vean que todo lo que hemos dicho, pues se desprende del texto. Perdón por la interrupción, continúa por favor. A pesar de que su derrota final está garantizada, el diablo es capaz de atrapar también a los creyentes como un cazador lo hace con sus presas descuidadas. Él además maquina o hace estratagemas, es decir, hace planes de batalla, tácticas o estrategias de connotación militar y distorsiona la verdad afectando la mente de incrédulos y hasta los creyentes ingenuos. El diablo también puede influir en el ánimo del creyente. Pausa. Un creyente. Pausa. Solo quiero recalcar que si ustedes pudieran leer con atención muchos de los pasajes que están ahí citados, percibirían, está bien hecha la traducción en la mayoría de los versículos en español, si no es que en todos. Es un continuo uso del lenguaje militar que hacen los escritores del Nuevo Testamento. Dice Pedro, por ejemplo, en 1 Pedro 2:11, si no me equivoco, que no debemos alimentar los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Cuando ustedes escuchen ese término de batalla, estrategia, maquinación, si ustedes lo verificaran o hicieron un estudio de la palabra en el original, se dan cuenta que pura terminología militar. Pura terminología militar. O sea que no es accidente que ellos están usando esa terminología. Los soldados, y mucho menos los soldados de alto rango, los coroneles, los generales, los demás, los comandantes, ellos no hacen estrategia, ellos no hacen acciones militares descuidadas, las hacen muy estratégicamente. De hecho, la palabra estratégico es una palabra militar. La palabra estrategia viene de los planes que hacen los soldados para ganar las batallas. ¿Entienden? Y de hecho esa es la palabra griega que se usa, de ahí se tradujo al español y de ahí viene la palabra estrategia. Pero es una palabra griega que usan continuamente de los procederes del diablo y sus ángeles en contra de los creyentes. Nada más para ser conscientes. O sea que es una batalla muy, muy táctica, muy pensada. Continúa, brother, por favor. Un creyente no debe ignorar sus maquinaciones, ni darle lugar u oportunidad en su vida, sino debe resistirlo firme en la fe, usando la armadura de Dios y la oración, y sobre todo usando bien la palabra de Dios. Como nuestro Señor Jesús en la tentación en el desierto, ¿verdad? No hubo ocasión que no citara la Escritura. Eso debería de decirnos algo. Y para acercarnos a la recta final de este estudio, no porque hayamos agotado todo, porque ya saben muy bien que esto apenas es un resumen de conceptos esenciales. Ok, leamos entonces. Juan Pablo, ¿nos haces el favor? Satanás es un Dios para el mundo sin Cristo y como tal ciega la mente de los incrédulos para que no entiendan el evangelio de la gloria de Cristo. Las intenciones asesinas de Satanás lo motivan a instigar la incredulidad entre la gente para que se pierda por la eternidad. Pero su intención no se limita a arruinar la eternidad del hombre, sino también a hacer su vida presente tan miserable como le sea posible. Él y sus demonios ejercen una influencia eficaz maligna
sobre todos los incrédulos sin excepción. Él es considerado su padre. Satanás usa el temor para esclavizar a los incrédulos y engaño para manejar sus influencias sobre las naciones. Satanás usa todo tipo de artimañas para tentar, seducir, influir, arruinar, perjudicar, destruir, infatuar y destruir cada vida que puede, y todo lo hace con odio y por odio. Gracias. Ahí por ahí hubo unos repetidos, perdón. Muy bien. En pocas palabras, si pudiéramos resumirlo todo, en 2 frases diríamos, Satanás hace todo lo que puede para asegurar la destrucción en todo sentido de todas las personas. Repito, Satanás hace todo lo que puede para asegurar la destrucción total de todas las personas por tanto tiempo que pueda. Trata de traer la miseria y destrucción a la vida presente, pero si no lo consigue, ok, se conforma con el bien final, más bien con el mal final, asegurarse que se pierdan eternamente. Me gustaría, entre todos esos versículos que estaban citados ahí, nada más llevarlos a uno que está en Lucas, en medio de la parábola del sembrador. El Señor Jesús explica la parábola y en Lucas 8 dice el Señor, ustedes conocen bien la parábola del sembrador, solo para repasar. Jesús describe la obra del sembrador. Él es el sembrador en este caso, el predicador. Él dice que un campesino sale, esparce la semilla y cae en 4 terrenos diferentes. Uno es duro porque está pisado para hacerlo camino, otro es un terreno pedregoso, otro es un terreno espinoso y otro es un terreno bueno y limpio. La semilla cae, en el primero ni siquiera entra en la tierra porque es devorado por los pájaros. En el segundo terreno germina, pero pronto se seca porque las piedras se calientan al salir el sol y queman la planta. El tercer terreno, la planta nace y crece, o sea que se ve cierta progresión, nace y crece, pero no llega a dar fruto porque es ahogado por las espinas. Y en el último terreno no solo nace y crece, sino que lleva fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Estamos hablando de que 10,000%. Bueno, entonces él explica. Y cuando está explicando el primer terreno, el Señor Jesús aclara en el versículo 12 de Lucas 8, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? Según ese pasaje, varones, ¿para qué? ¿Para qué arrebata la palabra? ¿Observan? Para que no crean. ¿Y por qué no quiere que crean? Él sabe por qué. Porque si ellos no crean, no se salvan. O sea que, ¿qué es lo que quiere ese espíritu? Definitivamente lo que él quiere es la perdición eterna de las personas. Pero también en este pasaje el Señor Jesús nos revela la aguda comprensión que tiene Satanás del proceso de la evangelización. ¿Sí o no? ¿Verdad? Que la gente oiga la palabra, la crea, se salva. ¿Entienden? Persona oye la palabra, la cree, se salva. Así que, como él es astuto, él se va a la raíz, arrebata. Cuando no puede impedir que escuchen, pues entonces los distrae para que no crean y por consecuencia no se salven. No, si esto es malo, es malo. Y como dije yo una vez que prediqué este pasaje, a veces hacemos el diablo allá en la cantina, allá con el narcotraficante, allá en el club de suegras, qué sé yo, ¿no?
O sea, el diablo así en los peores lugares, o qué sé yo, ¿no? Pero no. Según este pasaje, el diablo anda donde se predica la palabra. Díganme dónde se predica la palabra más seguido. ¿Eh? En las reuniones de la iglesia, ¿verdad? O sea, cualquier día, no, pues ¿dónde anda el diablo? No, o sea, ahí en el casino, mira, allá con el que está en la tragamonedas, ya se gastó todo el sueldo de la familia, allá con el borracho. No lo dudes, que allá también están los demonios. Pero la prioridad, donde se predique la palabra, donde se predique la palabra. Allí está el diablo, bien listo, buscando quién anda distraído para distraerlo más, para que la gente no se salve. Incitando, ¿verdad? Incitando gente mala para perseguir a los creyentes, para ponerles obstáculos y pruebas, porque el otro terreno, el de las piedras, es las pruebas por causa de la palabra. Y luego los deseos mundanos, los deseos de la vida, los deseos de las riquezas de este mundo. Esos son los espinos, dice el Señor. Y finalmente, solo el que lleva fruto demostró ser tierra buena. Esa historia no está enseñando que hay diferentes tipos de cristianos. Esa historia está diciendo quién es cristiano y quiénes no son cristianos. Y el diablo juega una parte por la cual muchos que aún incluso escuchan la palabra una y otra vez, no creen. ¿Por qué? Porque son descuidados. Y algunos han llevado esto a la materia de la especulación. Dicen que, ¿por qué están duros? Porque los pisotearon, pero a ti te pisotearon, pero tú no tienes por qué seguir siendo pisoteado para que el diablo se robe la... No, se las avientan así olímpicas. Pues Jesús no habló nada del pisoteo, eso ya es pura especulación. Lo que sí es claro en los labios de Jesús es que el diablo, cada que puede, arrebata la semilla. Por eso en nosotros está, si somos diligentes, haz lo que tengas que hacer para que la semilla no se pierda, para que se arraigue. ¿Qué representa el terreno? Pues el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, ¿nunca te pasó, pastor? Ahora vamos a algunos efectos prácticos. ¿Nunca te pasó que leíste? Alguien llega y te pregunta, oye, ¿leíste tu Biblia? Sí. ¿Y qué leíste? ¿Qué leí? Ya se te olvidó. ¿No? ¿No te pasó? ¿Ok? ¿Por qué se te olvidó? ¿Por qué se te olvidó? Bueno, haz lo que tengas que hacer para que no se te olvide. Yo he encontrado ciertas disciplinas, ciertos mecanismos eficaces para olvidar menos y retener más la palabra para que pueda llevar fruto. ¿Cómo cuáles? Bueno, la forma en que yo estudio la Biblia, normalmente tomo notas, observación, interpretación, aplicación y lo escribo. Con este proceso se me olvida mucho menos y me acuerdo mucho más. Memorizando textos. Entonces, son algunas. ¿Qué tienes tú que hacer para que no se te olvide la palabra de Dios? Para que el enemigo no la arrebate. No sé, haz lo que tengas que hacer. Deja de dar excusas, haz tu trabajo. ¿Verdad? Haz tu trabajo. Si no, mal terreno. También sofoca la semilla nuestro descuido con las cosas mundanas, ¿verdad? Dejar que los espinos prosperen en nuestra vida. Y cada quien tiene sus espinos favoritos. En algunos pueden ser una cosa, en otros puede ser otra. Pero bueno, debemos pedir al Señor que desarraigue de nuestra vida las cosas que sofocan la prosperidad de su palabra. En fin. Pero estamos hablando de Satanás y sus obras. Bueno, entonces hay muchas implicaciones, pero voy a dejar al final, ya que hablemos de los demonios, un resumen de muchas implicaciones prácticas
de estas cosas. Por cuestión de tiempo vamos a dejar aquí la exposición. En la próxima nos vamos a dirigir en nuestra atención ahora a hablar del resto de los espíritus malignos que llamamos demonios. ¿Ok? Hoy nos vamos a concentrar solamente en la persona y la obra de Satanás mismo. Y en la próxima, sus demonios. Bueno, aquí termina el repaso de estos conceptos.